especialista en rodilla de Clínica Andes Salud Puerto Montt, con quien vamos a conversar de salud. No precisamente del tiempo, pero ¿cómo está, doctor? Muy buenos días. Hola, buenos días, gracias por la invitación y poder transmitir, informar y educar a la población. Oiga, usted es especialista en rodilla. Contémosle a la gente un poquito las diferencias de la traumatología respecto de las especialidades, porque de pronto uno piensa que todos pueden ver todo, pero no es tan así, ¿no? Bueno, en general el médico traumatólogo que egresa como traumatólogo es traumatólogo general y posteriormente hace una formación en algún segmento de la anatomía que le interese. Eso tiene grandes ventajas para los pacientes ya que van a buscar un especialista en una patología que habitualmente maneja mejor que otros. Pero es una formación especial en cada uno de los segmentos de la anatomía, como es cadera, rodilla, columna, tobillo, etcétera. Esa es más o menos la orientación. Oiga, y las lesiones y patologías más frecuentes que se dan, ¿uno asocia esto a los meniscos? ¿Qué es lo más usual? Bueno, en rodilla podemos definirlas básicamente en dos formas. Las lesiones agudas, que son las traumáticas, que son las esguinces de rodilla, lesiones de ligamento, rotura de ligamento cruzado, las lesiones meniscales muy famosas, ¿no es cierto?, que todo el mundo las relaciona con el fútbol, pero no Claro. siempre son relacionadas con ello. Y podemos decir, por otro lado, las lesiones crónicas. Las lesiones ortopédicas, que son patologías que se van por degeneración de la rodilla durante los años. Oiga, ¿y qué impacto tiene esto en la movilidad, en la calidad de vida de la población? De pronto uno siente una pequeña molestia, un dolor, dice va a pasar, pero ¿cómo si uno no se atiende oportunamente, esto va generando problemas mayores? Claro, las lesiones agudas, que son habitualmente lesiones de los pacientes jóvenes, habitualmente tienen solución, porque se pasa la lesión y el paciente vuelve a su vida normal, que estuvo limitada por el traumatismo, ya sea jugando fútbol, jugando básquetbol, y se repara, se trata médica o quirúrgicamente la lesión, y el paciente se reintegra a una vida absolutamente normal en una gran mayoría de los casos. Ya la reumatología moderna permite que los pacientes que hacen deporte vuelvan a una actividad similar a la que hacían previa a la lesión. Pero hay un grupo de lesiones que se llaman degenerativas, que son de los pacientes mayores y que va limitando y que va haciendo daño y que va produciendo un deterioro, pero importantísimo, de la calidad de vida. Esas son las lesiones degenerativas y dentro de ellas está la artrosis de rodilla. ¿Y esas lesiones degenerativas es posible que uno las pueda prevenirlas de alguna manera, consumir algún alimento, hacer algún ejercicio o algo para evitar que eso llegue o eso es inevitable? No, hay condiciones que favorecen la artrosis, que son condiciones genéticas, y está el peso. O sea, la única forma de poder evitar o disminuir incluso el efecto doloroso de esta artrosis es bajar de peso y hacer ejercicio. Y ahí es donde aparece la industria con una serie de medicamentos que favorecen la reparación o la reproducción del cartílago, cosa que no es cierto. No hay absolutamente nada probado que realmente funcione desde el punto de vista medicamentoso para evitar la artrosis o para producir cartílago. Y es una propaganda de la industria que hace mal porque es cara y porque no tiene un efecto beneficioso real. Entonces ahí la recomendación a la población es que se oriente bien en lo que tenga que gastar y no aceptar las, como le digo yo a mis Los pacientes, ofertones. las ofertas, los avisos que la vecina, la comadre de la esquina le dice: a mí me dejaron esto, yo tomo esto. No, eso no es real, hay que hacerse asesorar adecuadamente para que funcione y su rodilla sea mejor y no gaste. Oiga, ¿y cómo se diagnostican estas lesiones, las lesiones o patologías de rodillas? ¿Qué tipo de exámenes uno se hace? Ya, el primer examen es el examen clínico. Ya, es conveniente que el paciente consulte previo a realizarse el examen que ellos prefieren hoy día, que es la gran mayoría una resonancia magnética, que es un examen caro, que está de muy fácil acceso, que en Puerto Montt y Puerto Varas hay muchísimos centros de resonancia, pero el paciente cree que la resonancia es la solución. Mm. Ya, lo primero es el examen clínico y determinar qué examen necesita, y siempre se parte por una simple radiografía. Luego se puede hacer una resonancia magnética, que son los exámenes que habitualmente se utilizan para la patología de rodilla. Y ese examen es inevitablemente caro, ¿cierto? Eso no es posible todavía, no hay alternativa para que sea más bajo el costo. El valor más bajo lo tienen a través de FONASA, Mm. aquellos pacientes que no tienen otra cobertura, y que accede alrededor de los 10.000, de los 100.000 pesos, perdón, Mm. en una rodilla.
¿ya? Ese es el valor más barato. Eh, la recomendación ahí es que los pacientes ojalá puedan tener acceso a un seguro complementario, porque ni FONASA ni las ISAPRES cubren 100% los exámenes. Entonces, la recomendación es contraten un seguro complementario porque nunca saben cuándo lo van a ocupar. Pero ese es el más barato. Y a nivel del hospital, la lista de espera de los pacientes que están haciendo o requieren una resonancia magnética es sumamente larga. Oiga, ¿y qué tipo de tratamientos se indican en primera instancia? ¿Quimioterapia, infiltraciones? ¿Por dónde va la cosa? Hay patologías que requieren una solución quirúrgica rápida, que son las traumáticas, las fracturas, por ejemplo, las lesiones ligamentosas graves. Esas son necesariamente de resorte quirúrgico rápido. Pero la gran mayoría de las lesiones del aparato locomotor y sobre todo la rodilla se enfrían, es decir, se tratan médicamente para que el paciente tenga menos dolor y se preparan para una eventual cirugía. Es decir, hay kinesioterapia, hay antiinflamatorio, hay en algunos casos infiltraciones de la rodilla que son habitualmente corticoides con un fin antiinflamatorio. Pero en general no es una patología urgente de resolver así dentro de las primeras 24 horas. Qué interesante ese punto, ¿ah? Estamos conversando con el doctor Roberto Osa, traumatólogo especialista en rodilla de Andes Salud. Y bueno, después viene el tema de la cirugía, ¿cierto? La intervención quirúrgica ya como un tema más extremo, ¿no? Así es. En las patologías agudas, como te mencionaba, uno tiene que preparar al paciente, ya sea para resolver una lesión de menisco, para resolver una lesión de ligamento, y esas se planifican y se hacen en el mejor orden. El problema mayor es lo que probablemente nos convoca hoy día, que es la patología degenerativa de rodilla, que es la artrosis. Ese es el problema. El paciente que tiene una artrosis de rodilla con indicación de prótesis, hoy día tiene tres soluciones. Una solución, si el paciente es particular con recursos o ISAPRE, resolver su patología cuando se requiere una cirugía protésica a través de su previsión o su costo. La segunda vía es a través del hospital. El hospital tiene una lista de espera que en estos momentos supera alrededor de los 1000 pacientes. El hospital no está resolviendo en este momento la patología electiva. Por lo tanto, FONASA ha asumido el resolver estas patologías de artrosis en centros privados a través de un sistema de atención institucional. Y eso significa que FONASA, con criterios que no conocemos, que no son criterios de fecha de ingreso a la lista de espera, sino que son criterios de punto de vista de que si el paciente está con licencia o no, lo deriva a alguna de las clínicas que tiene convenio con FONASA. Y hoy día apareció un nuevo sistema, que es el sistema de atención priorizada en salud, donde los pacientes sin estar en lista de espera y con la necesidad de una cirugía protésica de rodilla pueden acceder a este sistema a través de una clínica privada, entre las cuales Andes Salud está incorporada como prestador. Esa es la modalidad SAP de libre elección. La modalidad SAP de libre elección. ¿Y ahí cómo opera en la práctica? La recomendación es la siguiente. FONASA ofrece algo, pero el paciente tiene que saber si puede acceder a esa cirugía de acuerdo a las condiciones de su rodilla. Ya. Cualquier cirugía protésica de rodilla es compleja, pero hay más complejas y menos complejas. Entonces, el sistema SAP es un sistema donde el paciente tiene que calificar para poder acceder a ella. Es decir, ser una cirugía protésica de una menor complejidad. Se accede a través de una consulta médica donde el médico determina si el paciente aprueba para hacer una prótesis de rodilla. ¿De acuerdo? Si tiene los criterios clínicos para eso. Eso es lo primero y no olvidar que no se opera una rodilla. No se opera una cadera. Lo que se opera es un paciente. Y lo primero es ver si ese paciente tiene las condiciones que pueda ayudarle y no complicarlo en una cirugía. De peso, de hábito, de... Hay condiciones, por ejemplo, el fumador crónico, está el paciente obeso. Hay parámetros que permiten determinar cuáles son los pacientes que catalogan. Entonces, la evaluación médica permite decir si este paciente cataloga o no para poder ser usuario de una prótesis vía sistema SAP. Y
Se inicia con la toma de exámenes, con las radiografías correspondientes y uno le entrega un informe para que haga un presupuesto vía SAP que la clínica le informa al paciente hacia dónde tiene que ir. Una vez que está catalogado, tiene que acceder a través del sitio de FONASA para reservar un cupo y luego hay plazos que son hasta 30 días para poder hacer su cirugía. Ya. Pero lo primero es ir a la consulta clínica y ver si califica desde la perspectiva individual, médica e individual, también lo que usted decía, de Claro, hábitos, de peso y todo eso, claro, y de la complejidad por de la supuesto, operación. por supuesto. O sea, aquellas de alta complejidad no califican para este ítem. Como criterio personal, aquel paciente que tiene un riesgo mayor debería ser operado en un hospital. Existen los riesgos de que un paciente pueda eh, necesitar una UCI Mm. y eso encarece absolutamente todos los criterios. Entonces, este es un sistema parecido al PAD. No sé si ubica Sí. el PAD, el Plan Asociado de Diagnóstico, donde hay un paquete que se paga un valor y eso cubre todo. Si tú te escapas de ese valor, no funciona, Mm. porque FONASA te da un marco que es rígido. Entonces hay que tener mucha precaución y los pacientes que están esperando lamentablemente prótesis de rodillas son pacientes que van perdiendo mucha capacidad funcional y se van deteriorando no solo de la rodilla, sino que todos los otros sistemas porque están en silla, algunos caminan con bastones, van haciendo deformidades en la rodilla secundaria, la artrosis. Entonces hay que ser muy cuidadoso de la indicación de la prótesis. Oiga, pero como sea la modalidad SAP de libre elección de FONASA, baja los tiempos de espera y los costos, me imagino, más pacientes notablemente, ¿no? O sea, los costos no los baja porque los sube. Los pacientes que están en lista de espera son mayores de 60 años y de acuerdo a las instrucciones tienen copago cero. Hoy día el paciente para acceder a este sistema tiene que hacer un copago de acuerdo a su nivel de Ah, ya, FONASA. ya. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el paciente que tiene recursos lo va a poder hacer. El paciente que es FONASA A no tiene acceso a esto. Y son lamentablemente la gran mayoría de nuestros pacientes Claro, en los hospitales. claro. ¿Y Entonces, ese copago, qué tan alto es? está entre los 800.000 pesos para el FONASA B y el 1.600.000 para el FONASA D. C y D, claro. Sí, esos son los valores. En rodilla y en cadera. Ya. Recordar que en cadera son pacientes GES, vale decir, cubiertos por la ley con plazos y gratuidad, desde los 65 años cuando necesitan prótesis de cadera. Los pacientes menores de 65 años y los pacientes de artrosis de rodilla que requieren prótesis no están cubiertos por GES y están en una lista de espera paralela que obviamente son las famosas listas no GES, ¿no es cierto?, que no se han resuelto y se siguen incrementando. Claro. Y en tiempo de espera sí baja notablemente para el paciente que accede a esto. O sea, el paciente que accede a eso y tiene el recurso, yo tengo programado pacientes para operar durante noviembre ya varios y obviamente no van a tener que seguir esperando en el hospital. Y la gran mayoría son pacientes que no llegan espontáneamente, sino que están en lista de espera, son mis propios pacientes que están en lista de espera en el hospital. Claro. ¿Se fija? Y hay una cosa importante que es bueno mencionar ahora. Se espera que para el año 2030, apenas 5 años más, el incremento de la cirugía protésica que requiere en cadera una prótesis va a aumentar en un 170, 180%. ¿Y eso por qué? Porque tenemos una población más sedentaria, Ah, tenemos una población más mayor adulta. y vamos a tener más patología degenerativa. Pero en rodilla, este incremento va a ser alrededor del 700% más aún. O sea, vamos a tener más prótesis de rodilla esperando que prótesis de cadera. Hoy día por cada prótesis de cadera que se necesita hay 2 prótesis de rodilla esperando. Mire, Esa es la proporción. ¿Y por qué funciona así? Porque si tú recuerdas hace 20 años, ahí se celebraba creo que los 20 años de la puesta en marcha del GES, se incluyó a los pacientes mayores de 65 años para prótesis de cadera y no se incluyó rodilla. Esa fue una pelea que el colegio médico en esos tiempos, nosotros participábamos de él, dio pensando en los pacientes no GES. Hoy día se está viendo que la lista de espera de pacientes no GES es altísima y más aún los pacientes GES están con atraso en su cirugía.
Entonces hay un problema de fondo que no se ha resuelto y que los políticos tendrán que asumir su responsabilidad y resolverlo. Sí, tenemos ahí un tremendo desafío en salud, si usted como lo anticipa, de que a 5 años, imagínense, si ya tenemos problemas con la lista de espera. Así es. Oiga, doctor, la última, ¿algún consejo, mensaje para los pacientes FONASA que sufren dolores, que están con problemas en la rodilla, que de pronto se demoran en ir a la consulta o no se animan definitivamente a la cirugía? Te aseguro que el paciente que tiene una artrosis de rodilla se va a operar Sí o sí. o sí. Claro. La Es limitación, invalidante. la limitación es tan grande que los pacientes son tan agradecidos cuando se operan que después de eso ellos se van a acceder a la cirugía. El problema es el parte económico por un lado y la información que tiene que ser bien transmitida y que esperamos que con esta reunión aquí podamos haber informado a la población de cómo acceder. Recomendarse. Primero, cuidar el peso, evitar el cigarrillo, alimentación sana, no creer en aquellos medicamentos para la artrosis que se les ofrecen en todas partes y que los pacientes lamentablemente gastan y consumen, y consultar para saber si procede o no procede. Y aquellos que no pueden resolver su patología, seguir exigiendo la resolución de su patología a través de FONASA, que es quien está resolviendo las listas de espera de los hospitales. No es el hospital no está resolviendo la lista de espera. Es FONASA que toma a los pacientes y los deriva a algún lugar. Entonces, donde hay que ir a preguntar es en FONASA. Pero esa es la situación hoy día. Buen dato ese, ¿eh? Que uno vaya a preguntar a FONASA y no al hospital, que de pronto uno asume que el centro asistencial está la respuesta y no. En este momento el hospital no tiene la capacidad de resolverla y no está resolviéndola. Entonces la solución es que, como FONASA lo está haciendo a través del sistema institucional y ahora a través del sistema libre elección, los pacientes pueden preguntar directamente en FONASA y deberían tener la respuesta. Doctor Roberto Oces, traumatólogo especialista en rodilla de Andes Salud Puerto Montt, muchas gracias por venir a Darak a hablar del Conquistador. Gracias por permitir educar. Lo importante, más que lo urgente, en Darak que hablar.